Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, toma lo que te haga sentido y lo que no. Cáncer, pues déjalo fluir al universo. Aquí está el 5 de espadas. Cáncer, se ve que ustedes van a estar ganando en algún tipo de situación, una situación que era poco fácil, pero aquí ustedes se alzan con la victoria y con el triunfo. No es la carta más hermosa del tarot de victoria y de triunfo, pero sí están diciendo que tú ganas una lucha, un conflicto. Pueden haber personas que estén queriendo lo mismo que tú. Por ejemplo, si quieres obtener algún tipo de cliente, pues puede ser que estas personas sean tus contrincantes por obtener ese mismo cliente. Si quieres algún puesto de trabajo, pues definitivamente va a haber mucha competencia por ese puesto de trabajo, por ese proyecto o en la inversión que quieres hacer. Pero definitivamente tú vas a estar ganando. No es un triunfo fácil. Es un triunfo que va a llevar desgaste emocional, desgaste quizás económico, pero definitivamente vas a estar ganando esta situación. Y lo que estaba en conflicto, pues evidentemente con la carta de la muerte, pues es obvio que va a estar terminando. Aquí todo se acaba, aquí ganaste algo, lo resolviste. Esto ya no continúa más, esto se termina. Aquí la estructura cambia de forma irreversible. Aquí la muerte no niega la victoria para nada, sino que la convierte en el último capítulo. Aquí lo que tú ganas, lo ganas definitivamente. No es algo que tú tengas que volver a luchar por eso. Pasaste muchísimo esfuerzo, pero lo ganaste y se terminó. Y la carta, pues la carta acá de la luna me está diciendo que acá tú no ves todo el panorama. Aquí tú ganas, esto se termina, pero no es como que veas el camino completo. Aquí toda la información no está dada. Aquí pueden surgir obstáculos, pueden surgir situaciones confusas y van a requerir que tú pues le prestes atención para resolverlo. Acá pueden ser pagos, pueden ser acuerdos, pueden ser decisiones externas en las que tú no tengas el control. Ya tú sabes para dónde vas, ya tú ganaste la pelea, ya esto se acabó y sabes cuál es la dirección que tienes que recorrer. Pero la información, por supuesto, del camino completo no está a tu disposición y no está a tu disposición y poco probable que esté a la de todos, ¿ok? Así que esto no te dice que te va a ir mal, ni muchísimo menos. Solamente te está diciendo que tú no ves el camino completo, como es lógico. Cuando uno, si tú ganaste aquí un puesto de trabajo que era el que querías, pues ya lo ganaste, ya está en él, ya la situación se acabó. Pero tú no estás viendo lo que va a pasar de aquí a 2 o 3 años. Son cosas que aún no te quedan claras. Si querías una inversión o un emprendimiento, pues definitivamente lo obtuviste, pero todavía tú quizás no sé, a ver, puedes saber cómo te va a ir o intuir cómo te va a ir, pero definitivamente hay cosas que se te podrían estar pues atravesando en el camino, pequeños bloqueos, no son grandes, que vas a tener que estar pendiente para poder resolverlo. Aquí tú estás avanzando por tramos, no con la certeza total, pero sí sabes que el camino completo ya está listo. Es un periodo donde tienes que actuar con muchísima estrategia, pero no está completamente definido. Así que ahí vas a estar caminando con una iluminación parcial. Y el 5 de oros, pues acá el 5 de oros me está hablando de que va a haber una liquidez baja temporal. Esto no significa pobreza literal como tal. Aquí puede haber una fase de ajuste económico para muchos de ustedes después de esta victoria. Aquí puede haber una necesidad de reorganizar tu economía, tus finanzas. Aquí puedes estar sintiéndote que sí, de que ganaste esa inversión, pero quizás tuviste que invertir en algún tipo de crédito, invertir en algún mortgage, invertir en algo, en equipos, en herramientas, y eso por supuesto, no solamente te dejaría tu cartera en ceros, sino que posiblemente te deje tus finanzas con un crédito que pagar, con una deuda que pagar. Entonces esto evidentemente te va a dar la sensación de escasez, de pobreza, pero es un efecto directo de que ganaste esta batalla y ahora pues te toca meter, como digo, meter el cuerpo
para seguir adelante. Así que ahí te puede generar un poco de incertidumbre eso porque estás gastando, evidentemente, o van a estar gastando dinero. Si es un puesto de trabajo que querías, pues quizás esto se te vea reflejado en que sientes quizás escasez porque no te han pagado ese mes o posiblemente te paguen el segundo mes y ahí pues como que vas a sentir un pequeño desbalance de que estás como que atorado, no, todavía no te han empezado a pagar. Vamos a ver qué más viene acá para Cáncer. Para Cáncer, por favor. Cáncer con este 7 de espadas. Aquí muchas veces es alguien que te quiere robar literalmente información o dinero. Pero acá puede ser que tengas que estar haciendo, acá específicamente, que tengas que estar haciendo algún movimiento estratégico con este, aquí vas a estar ganando, y tengas que hacer algún movimiento pues usando muchísima astucia, que tengas que actuar en silencio y con mucha discreción. Puede ser que tengas que estar manejando una situación con muchísima inteligencia para salir de un problema. Se refiere al 5 de espadas. Si vas a ganar y vas a llegar al final, pero es muy probable que debas moverte usando tu inteligencia práctica, tu inteligencia lógica. Aquí es posible que tengas que buscar alternativas, que tengas que moverte sin hacer ruido, evitar pérdidas mayores o simplemente detectar algo que no va a ser muy evidente. Aquí vas a tener que usar absolutamente todo tu cerebro, toda tu intuición para enfocarte. Y la carta del colgado acá te está diciendo que te puede estar pareciendo que las cosas no estén saliendo exactamente como tú quieres que te salgan, que las cosas aquí pueden estar literalmente tú pensando que te están saliendo patas arriba, pero debes ver las cosas o vas a estar viendo las cosas desde otro punto de vista. Aquí vas a estar cambiando de perspectiva, literal casi que obligado. Acá vas a tener que hacer un reordenamiento interno y vas a tener pues eso, que ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva, porque muchas veces lo que pensamos que no nos está saliendo como nosotros queremos que nos salga, eso puede ser lo más beneficioso. Es un objetivo el que quieres alcanzar, el cómo lo vas a alcanzar, pues a veces se complica un poco o no sale exactamente como lo planificamos, pero el objetivo definitivamente sí se da. Así que tienes que ver o debes ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y el 6 de espadas, pues aquí hay una salida definitiva de esta situación y sin retorno. Aquí es posible que muchos de ustedes, esto que estuvieran ganando, esto que estuvieran terminando, puede ser que sí que ganen un puesto de trabajo, pero en otra ciudad, en otro país y se tengan que mudar. Puede ser que lo que estén ganando la inversión o el proyecto, lo que sea, es que tengan que mudarse de casa, tengan que mudarse pues del lugar donde viven. También esto puede ser referido a que ustedes quizás querían comprar alguna vivienda, algún inmueble y tuvieron pues que luchar con varias personas o luchar para obtener el dinero. En fin, va a terminar esa situación. El camino es incierto para esa casa. Quizás pidieron un mortgage que se quedaron en -0 o para su mismo negocio y definitivamente esto significa que se van a estar mudando hacia esa casa o hacia ese negocio que ustedes pidieron ese dinero precisamente para hacerlo, pues definitivamente están yendo en esa dirección. Y señores, el 8 de bastos, acá no puede cerrar mejor esto y me está diciendo de que aquí debido a esto ustedes van a estar recibiendo noticias rápidas. Aquí hay un movimiento de las cosas que estaban estancadas. Aquí hay respuestas que les van a estar llegando, van a llegar confirmaciones y avances. Así que después de toda esta transición, esto se acelera. Y el 8 de bastos no es solamente que te van a llegar noticias e información rápido, no. Es que lo que te llega es súper bueno. Así que esperen aquí muy buenas noticias sobre esta situación por la que ustedes están atravesando actualmente. El resumen acá,
van a recibir buenísimas noticias y rápidamente. Esto no es que lo van a recibir dentro de 15 días, un mes, 3 años, no. Este 8 de bastos es como que esto está llegando ya prácticamente a la vida de muchos de ustedes. Vamos ahora a ver qué dice el oráculo de Keeper para Cáncer. Bueno. Y precisamente la carta de High Honor es que ustedes van a recibir pues un alto honor o un reconocimiento por esto que han hecho. Así que, y no solamente van a ser reconocidos por ustedes, este High Honor es que va a ser reconocido por otras personas. Si aquí querías un puesto de trabajo, pues lo vas a estar obteniendo y te van a estar diciendo lo lograste. Si querías una pequeña inversión o una inversión, un negocio que estuvieras montando, te van a decir lo lograste. Así que al final aquí vas a obtener un gran honor en lo que hiciste. Así que, y puede ser que esas noticias se refieran a eso. Vamos con un mensaje de este tarot que funciona como oráculo para Cáncer. Wow, 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 wow. El datico, el as de tierra. Aquí Cáncer, definitivamente estas buenas noticias se refieren a que, te dice la carta, puedes esperar una inesperada abundancia como dinero, ayuda oportuna o un encuentro fortuito o consejos valiosos. Es posible que te ofrezcan un nuevo trabajo fabuloso, un ascenso o la perspectiva de una empresa o inversión muy rentable, Cáncer. Así que Cáncer, definitivamente vienen muy buenas noticias a tu vida. Así que déjame en los comentarios la frase para manifestar esta lectura. Yo siempre recibo buenas noticias. Yo siempre recibo buenas noticias. Y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Hasta la próxima.